mucho gusto estar con mi gente, con mi pueblo, con mis amados. Bendito sea Dios. Es un verdadero honor. Los saludo con todo mi corazón y pues en nombre de la iglesia de Nesa, que es una misma iglesia, todos nosotros. Quiero llevarlos a el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Dios me llevó a repasar un poquito el asunto del ayuno, amados. Así es que Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, ¿qué les parece si lo leemos juntos? ¿Les parece bien? Ok. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amantísimo Rey, Dios Todopoderoso, te alabamos, Señor, te bendecimos, te agradecemos con todo nuestro corazón por este tiempo que nos das para poder reflexionar en tu palabra. Señor, ayúdame. Necesito que seas tú quien hable en esta ocasión, que me utilice solamente como un conducto a través del cual hable yo. Cuídame, Señor, de no decir una herejía. Cuídame, Señor, de no decir algo que salga de mi propio corazón perverso y engañoso, sino que pueda yo ser fiel a tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos que derrames espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra a todos los que estamos aquí para que seamos edificados. Gracias, Señor. Amén y amén. Quisiera hacerles un comentario así rápido acerca de una porción de la Escritura. Dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Saben que la palabra hechura viene de una palabra que en griego es poema? Sí, y entonces traducido sería somos poema suyo, creados en Cristo Jesús, es decir, somos Cristo reflejándose en nosotros. Ese es el poema, ese es lo maravilloso, esa es la riqueza. Cristo como un poema reflejándose en nosotros. Qué impresionante, ¿no? ¡Wow! Ok. Entonces, amados, veíamos el asunto de este asunto del ayuno, pues. Estaba yo estudiándolo un poco, sobre todo en la parte del libro de Isaías, capítulo 58. Hemos visto en qué consiste el ayuno, amados, y vamos a ver, parece ser que como que el ayuno comienza de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, ayunar es precisamente dejar de comer o abstenernos de algo como un acto de disciplina, ¿sí? Y con el propósito de aprender a sujetar la carne. Esto simboliza impedir hacer a la carne lo que le agrada, ¿sí? Y lo segundo es enseñar a la carne a practicar lo que le agrada a Dios, ¿sí? Es decir, enseñar a la carne a dar fruto del Espíritu Santo. Entonces, la segunda parte del ayuno podría ser ni más ni menos, vamos a ver, un estilo de vida, ¿no? Pero ahorita vamos a verlo un poquito. Primero, el ayuno es una disciplina secreta, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Okay.
Y esto tiene que ver con lo que dice Filipenses 2:3. Fíjense lo que dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese es el asunto. Fíjense, y hay otra, la otra cita es Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres, ¿verdad? Debemos ayunar y hacerlo como para Dios y no como para los hombres. Por eso vamos a ver cómo dice otras citas adelante de lo que leímos. Dice, no seáis austeros como los hipócritas, porque a ellos les agrada demudar sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, si buscan la apreciación de los hombres. Pero aquí dice que todo lo que hagamos tenemos que hacerlo como para Dios. Estas citas y muchas más nos ilustran pues acerca de lo que es el ayuno, acerca de que tiene que ser una práctica secreta. No hay que andar voceando que estamos ayunando. A veces no queda otro recurso, porque luego hay hermanitos tan hermosos, tan bellos que pues te invitan algo de comer. Y pues, no, hermanito, es que fíjese que no. No, o sea, ándele, hermanito. No, fíjese, hermanito, que no. Pues ya al final tienes que decirles, pues es que estoy ayunando. Y ya dices, ay, está bien. Así ya no me meto. Pero bueno, ese es el punto, ¿no? No sé si ustedes me entiendan. Ok. Vamos a ver algunos propósitos del ayuno, mis amados. ¿Sí? 1. Dice, una de los propósitos del ayuno es sensibiliza al contenido de la palabra de Dios. Esto es decir, te motiva a ser más espiritual. Te inclina a tener una conducta con la cual evidencies el fruto del Espíritu, ¿verdad? Es decir, te sensibiliza a la palabra a través de los remas que recibes en la palabra. Trae crecimiento, trae perfeccionamiento, trae madurez, trae espiritualidad en todo caso. ¿Estamos de acuerdo? Ok. La otra dice que nos guía a las buenas decisiones. ¿Sí? Si oyes la voz de Dios, si estás pendiente a la voz de Dios, y como Dios no falla, una de las cosas que más desarrollas es discernimiento, y eso te hace, pues, inclinarte a las mejores decisiones. Discernimiento, entre otras cosas, pero puede ser firmeza, decisión, sensibilidad, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Número 3, purifica físicamente, ¿sí? Es decir, nos desintoxica fisiológicamente, ¿sí? La otra es, refuerza la intercesión. Claro, si te vuelves maduro, decía Albert Einstein, nos damos cuenta que alguien va adquiriendo madurez cuando se preocupa más por los demás que por sí mismo. Y entonces, una de las bases de la intercesión es intercesión, interceder por los demás. Y si da tiempo, pues intercedo por mí también, ¿verdad? Digo, no está descalificado, pero la mejor forma de interceder es que lo hagamos por los demás, ¿ok? Luego, crucifica la carne, ¿sí? Es decir, ayuda a practicar dominio propio. La gracia de Dios es la que nos ayuda a abstenernos de hacer lo que le agrada a la carne. Es decir, eso es dominio propio. A través de la gracia de Dios nos ayuda a abstenernos de hacer lo que agrada a la carne. Pero también otra definición de dominio propio es hacer lo que es agradable a Dios obedeciendo sus mandamientos. Nosotros debemos agradarle a Dios, ¿sí? En todo lo que hagamos. En 1 Juan 3:22 dice que cualquiera cosa que le pidamos la recibiremos porque guardamos su palabra
y hacemos las cosas que son agradables a Él. ¿Sí? Ok. Y la última, ¿verdad? Así de manera, le dimos un repaso de manera general. Dice que desata las ligaduras de impiedad. Fíjense lo que encontré por ahí. ¿Qué es una ligadura de impiedad? Son ataduras que resultan por ofensas, daños, abusos, agresiones en contra de los demás. Ahorita les explico cómo está el asunto. Es decir, estas ofensas, daños, abusos, agresiones en contra de los demás provocan ataduras en ellos. Cuando yo ofendo a alguien, lo ato. Cuando yo provoco daño a alguien, lo ato. Cuando yo le robo a alguien, lo ato. Cuando yo abuso de alguien, lo ato. Esas son las ataduras que tenemos que deshacer, que desatar. ¿Me explico, amados? Es decir, y obviamente tiene que ver solamente conmigo. Por eso es tan importante entender el asunto de tener una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Esas ataduras son las que hay que desatar. Pero bueno, por ejemplo, escribí aquí, debemos entender que practicar disciplinas secretas como ayunar, dejando de comer por el hecho en sí, no nos hace más santos, ni más buenos, ni nos perfecciona, ni nos lleva a la madurez, ni a la salvación, amados. Solo es un recurso que, bien hecho, podemos emplear en el proceso de perfeccionamiento al que somete el Espíritu Santo a todo creyente nacido de nuevo. Dice, en el entendido de que lo que verdaderamente provoca crecimiento es la obra de la palabra de Dios injertada en el corazón, mis amados. Eso es lo único que nos da crecimiento. Si tú ayunas es perfecto, pero el ayuno no te va a hacer más santo. Si tú ayunas es perfecto, pero el ayuno no te trae la salvación. Solo es una herramienta que Dios nos da para llevar a lo que vamos a ver ahorita, mis amados. Yo creo que el ayuno es algo así, es algo comparable con un voto, amados. ¿Sí? Finalmente el ayuno es la decisión de dejar de comer, ¿no? Un voto es la decisión delante de Dios, con el compromiso delante de Dios, de dejar de estar haciendo cosas, de evitar hacer lo que comúnmente estoy haciendo. Nos ayuda mucho. El ayuno, en esta perspectiva, pues es también un voto, mis amados. Por ahí puede ser que también el ayuno pueda ser un acto de contrición. ¿Sí? Esto quiere decir, contrición quiere decir dolor, tristeza, ¿sí? Por haber hecho algo malo. Un acto de contrición, por ejemplo, lo vi, no sé ustedes qué opinan, cuando Jonás fue enviado a Nínive a predicar el mensaje de la salvación al pueblo de Nínive, ¿se acuerdan? La historia bien conocida. Y entonces reaccionaron re bien todos, desde el rey, bueno, hasta a los animales hicieron ayunar, ¿verdad? Como un acto de contrición, habiendo reconocido que ofendieron a Dios y que se arrepentían, y luego se echaron silicio, ceniza, ¿verdad? Y luego se rasgaron las vestiduras. Entonces, puede ser que también por ahí tenga esa perspectiva como un acto de contrición el ayuno. Ajá. Bueno, entonces, escribí aquí, fíjense, ayunar es pues una herramienta que por la gracia de Dios nos ayuda de las maneras ya mencionadas
sometiendo nuestro ser al control del Espíritu Santo con dominio propio, con el objeto de guiarnos a la parte más importante del ayuno mencionada en Isaías 58, donde Dios, bueno, creo que implícitamente no lo dice Dios, ¿verdad? Pero ustedes ¿qué opinan? Los conocedores le llaman el verdadero ayuno. No sé si lo han visto. Y vámonos para allá, ¿qué les parece? Isaías 58. ¿Ya estamos ahí? Fíjense cómo dice, amados. Y tiene como título, ¿verdad? ¿Cómo dice? El verdadero ayuno. ¿Sí? Y bueno, por lo que es todo el contexto, pues podemos entender que pues sí sea el verdadero ayuno, ¿no? Hablábamos acerca de ver la última parte de esto que es el verdadero ayuno. ¿Estamos de acuerdo? Dice así, mis amados, clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Esta es una conducta que debemos tener todo el tiempo. Dice la palabra de Dios que somos atalayas de Él. Somos anunciadores del Rey, del que vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén. Somos evangelistas. Somos anunciadores del reino de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Dice, pero fíjense cuál es la condición en la cual se encuentra mucho pueblo de Dios. Dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿No les parece conocida esta situación, esta condición en la cual mucho pueblo de Dios se encuentra? Hay muchos que solo por el acto de dejar de comer, ¿sí? Un día o dos, a veces nos echamos casi 3 o algunos 4, pero finalmente si nuestra condición no cambia, pues el ayuno en este caso viene a ser algo que pues, no nos sirve, ¿verdad? Ayunamos para que la gente vea que lo hacemos. Ayunamos para apantallar a la gente. ¿A poco no? Bueno, aquí ya sé que aquí no. Aquí no le hacemos así, pero bueno. Dice, buscáis vuestro propio gusto al final del 3 y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es impresionante, amados, pero a veces algún punto doctrinal, como es el ayuno y otras cosas más, trae punto de discusión de manera impresionante. Y somos bien buenos para debatir y descalificamos a todos. Y cuando digo, les decimos, esto no me gusta, sería todavía, está mal, ¿no? Pero sería todavía lo adecuado. Cuando estamos viendo un punto doctrinal que no nos gusta, lo hacemos así. Platicando con la gente que menos puede darnos un empujoncito al carril correcto. ¿Ok? Dice, es tal el ayuno que yo escogí,
que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? Conste que estamos hablando de dejar de comer, o sea, de ayunar. Estamos hablando de ayunar. ¿Estamos de acuerdo? Dios no está descalificando al que dejemos de comer para los propósitos que mencionamos en un principio. No lo está descalificando. Solo está haciendo alusión a los que de manera incorrecta hacemos el ayuno. ¿Estamos de acuerdo? No estamos en contra de esto. Más bien, la Biblia, ¿yo qué? La Biblia no está en contra de que ayunemos. Tiene que reforzar. Esto refuerza el ayuno, que en un principio estamos hablando, para los propósitos que en un principio vimos. Pero fíjense cómo sigue diciendo. Dice, no es más bien, aquí viene el asunto de lo que es el verdadero ayuno, amados. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. Aquí viene el asunto de desatar las ligaduras de impiedad. ¿Sí? Es decir, ¿cómo puedes desatar? ¿Se acuerdan que hablamos acerca de estas ligaduras de impiedad? Es decir, condición a la que llevamos a los demás por ofenderlos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo tenemos que hacer para desatar esas ligaduras de impiedad? Y ahorita más adelante nos va a quedar bien claro. Dice, soltar las cargas de opresión. Claro, imagínense cuánto cargamos a la gente con nuestras ofensas, ¿no? Se acercan más. ¿Cuánto cargamos a la gente con nuestras ofensas, mis amados? Hay que soltar esas cargas, es decir, hay que hacer que las suelten, que no las sigan cargando más. Y luego dice, y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Es decir, desatar las ligaduras de impiedad tiene que ver con romper todo yugo, con liberar a la gente. Si a la gente tú vas y te pones de acuerdo con ella, según Mateo 18:15, ¿verdad? Ve con el ofensor. Vas y te pones de acuerdo con ella, entonces estás soltando ligaduras de impiedad, entonces estás provocando libertad en la gente, entonces estás rompiendo todo yugo de la gente. Es horrible. Miren, ¿cuáles son las ligaduras de impiedad así en lo práctico? ¿Sí? Pues la ira, pues la culpa, pues la amargura. Es horrible estar amargado con alguien. Es horrible estar atado con la culpa, amados. Es horrible reaccionar con ira, en verdad. A veces me pasa ya no tan comúnmente, pero de repente, amados, esto es puro alimento para ir conquistando, para que se vayan rompiendo esas ligaduras de impiedad. ¿A poco creen que incluso no a través de nuestra vida, a la esposa, a los hijos, a los hermanos, los hemos ofendido? Traen heridas en el alma, mis amados. Traen ataduras terribles. Hay que provocar que sean rotas. ¿Sí o no? Fíjense, no es que partas tu pan con el hambriento. Ese es el ayuno verdadero, hermano. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, el verdadero ayuno, amados, traducido, es una conducta, es un estilo de vida que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo, con dar el fruto del Espíritu Santo. Y entonces, ¿se acuerdan cuál es el fruto del Espíritu Santo?
Vámonos, Gálatas 5:22, por favor. ¿Sí? ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y les podría seguir hasta 49, ¿no? Hasta 49 cualidades de carácter. ¿Sí? Hay mucha necesidad, amados, más bien mucha urgencia de que pidamos a Dios que por su gracia se desarrollen las cualidades de carácter en nuestra vida. Es mucha la urgencia, amados, porque finalmente esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas pues son cualidades de carácter, ¿no? Ok, ahora, el resultado de todo, de lo que es el verdadero ayuno, fíjense qué hermoso, lo dice con tanta riqueza literaria la palabra. Dice en el 8, dice, si tu ayuno es así, bueno, no lo dice la palabra, lo estoy diciendo yo. Si tu ayuno es así, ¿sabes? Es que el ayuno, entre otras cosas, no es un tiempo solamente de dejar de comer. Es un tiempo en el cual tienes que estar con Dios a solas. De preferencia, ¿sí? Pues acuérdense, nos hace más sensibles, ¿sí? Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¡Wow! Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Sigue hablando acerca del ayuno verdadero, ¿sí? Si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. ¿Sí? Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación, y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Este es el poder del versículo 12 que debemos utilizar, debemos clamar para poder predicar la palabra de Dios a quien sea. ¿Qué tal la conclusión que nos da? ¿Qué tal el resultado? Padre, ¿no? Fíjense, encontré el original en el griego y en el hebreo de lo que es ayunar. Y en el griego dice que ayunar es abstenerse de alimento así de sencillo. Pero en el hebreo viene la palabra tsum, que significa cubrir la boca. ¿Sí? Esto tiene una connotación muy especial, bueno, de acuerdo a cómo lo entendí yo. Les voy a leer primero algunos versículos, ¿sí? Dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí hay una razón por la cual ayunar y por qué ayunar. ¿Sí? Ok. Esto lo dice Romanos 13:14. Luego, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En estos dos pasajes, y hay muchos más, satisfacer implica la idea de alimentar la carne. ¿Sí? Esto es, alimentar la carne da como resultado actuar en detrimento de una forma correcta de vivir. Esto es, alimentar la carne nos lleva a transgredir la ley real. ¿Saben ustedes cuál es la ley real? Váyase a Santiago 2:8, por favor. Dice, si cumplís la ley real, así dice, ¿va? ¿Sí? Si cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. ¿No dice así?
¿Sí? Esa es la ley real, ¿sabían? Es decir, tiene que ver con amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, por eso es imperante evitar darle de comer a la carne. ¿Y qué digo yo? Digo yo, no solamente es dejar de comer físicamente, sino de dejar de hacer algunas cosas o muchas cosas que le desagradan a Dios. Es decir, son los votos, ¿no? ¿Sí? Ok, fíjense. Entonces, ayuno según el hebreo, sum, que significa cubrirse la boca para que no entre comida al cuerpo, es decir, por la boca, en sentido espiritual implica cubrir nuestro corazón para que nada contaminado entre a él. ¿No? Por eso aquí ya se nos hará más fácil la expresión en Proverbios 4:23 que dice, sobre toda cosa guardada, tiene que ver con el ayuno, amados. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Verdad que se va haciendo más clara la palabra, amados? ¿Sí? Ok. Por eso el verdadero ayuno se puede traducir en ayunar de lo que el mundo te da como alimento. Ayunar de lo que Satanás te ofrece como solución a tu vida. ¿Sí? Santiago 4:4, cualquiera que se alimente de las cosas que da el mundo se constituye en enemigo de Dios. Traducido. Bueno, es traducción mía, espero que esté bien traducida. ¿Por qué, amados? ¿Por qué cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? ¿Por qué? Fíjense, la respuesta está en 1 de Juan 5:19. Por eso a Dios no le agrada que seamos amigos del mundo, porque el mundo entero está bajo ¿el qué? Bajo el maligno. ¿Sí? Por eso, ahí mismo en 1 Juan 2, del 15 al 17, dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí? Y luego en el siguiente dice, y todo lo que hay en el mundo y los deseos del mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? Entonces, Dios nos da, pues, el ABC. ¿Sí? ¿Verdad que es interesante y muy importante ayunar? ¿Verdad? Y hacerlo bajo los lineamientos de la palabra de Dios. Eso es lo correcto. ¿Sí? Yo les aconsejo que yo empecé a ayunar porque, pues, quería yo sentirme bien. Pero bueno, ya eso fue una ganancia. Porque después empecé, pues, a tener la práctica. Ya después mi cuerpo deseaba ayunar. Pues es bien padre. Sin embargo, la idea no es, pues, ayunar para que te sientas bien o para que te desintoxiques. Esto es solamente una añadidura, ¿sí? Del ayuno. Ok, entonces, amados, por eso hay mucha palabra que nos puede ilustrar esta forma de cómo podemos ser poema suyo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Y concluyo con esto, mis amados. Ayunar significa rechazar y aborrecer todo lo que el mundo, la carne y Satanás ofrecen como alimento al creyente. ¿Qué les parece, mis amados? ¿No? Pido a Dios que esta palabra que hemos declarado hoy, pues penetre en nuestros corazones, en el de ustedes y en el mío, de tal manera, amados, que cada día vayamos siendo conformados, vaya manifestándose el poema que es Jesucristo en nosotros.
¿verdad? Dios que hizo los cielos, la tierra y todo cuanto en ellos hay. Te alabamos, Rey, te bendecimos. Aquí estamos, Señor. Parece que a veces hay desesperanza porque la carne se levanta, Señor. Porque pareciera ser que no hay cambio en nosotros. Pero nosotros creemos en tu palabra. Tu palabra que dice que tú harás la obra hasta el final en la vida de todos y cada uno de nosotros. Eso nos da esperanza y eso nos debe dar paciencia y eso nos debe hacer perseverantes en todo esto que te has propuesto en nosotros, formarte, oh Jesucristo, en nosotros, de tal manera que todo lo que hagamos sea para que tu nombre sea glorificado. Dígnate, Señor. Dígnate derramar tu gracia en la vida de todos y cada uno de nosotros y fortalecer nuestro caminar dentro de tu reino. Te lo pedimos todos aquí en un mismo espíritu, por tu Hijo Jesucristo y por cada uno de sus méritos. Amén, amén y más amén. Dios les bendiga, mis amados.